Hola muchachos, muy buenas tardes. Espero que se escuche bien, em, que hoy día comencemos la clase de buena manera, ¿cierto? Hola, hola Laura. Y, y bueno, Hola, como siempre profe. esperamos un par... Hola, hola, ¿qué tal, Constanza? Esperamos un momentito, un par de minutos y comenzamos con la clase por si ingresa alguien más, ya que en este momento hay em, poca gente todavía. Ya hay 21 participantes en total, es decir, hay 19 estudiantes. Así que démosle un par de minutitos a que lleguen los compañeros que puedan faltar. Buenas tardes, Byron. Y comenzamos con la clase que hoy día va a ser bien variada porque tenemos que retomar la colita que nos quedó la semana pasada de los registros de habla, si ustedes se recuerdan, que en eso no creo que me vaya a demorar más allá de unos 20 minutos. Y luego de eso vamos a hacer un giro y vamos a entrar a mirar el texto argumentativo hoy día, los elementos básicos del texto argumentativo y si el tiempo me da, voy a ver si puedo avanzar a los modos de razonamiento y las falacias. Vamos a ver si andamos lo suficientemente rápido y si el contenido es bien asimilado, avanzamos hasta ahí. Si no, eh, lo que corresponda a la primera parte será lo que pasaremos hoy día y con eso yo por lo menos me quedo contento. ¿Ya? Así que eso, eh, son 25 para las 8 ya con el nuevo cambio de horario, ¿cierto? Está más claro hoy día. Eh, Estamos comenzando la clase con luz de día, no como la semana pasada, que ya estaba oscuro a esta hora. Ya, por lo menos yo aquí en la isla de Chiloé estoy con claridad todavía. Acá por lo menos el día dura un poco más a medida que nos vamos acercando al verano y después, de hecho, en el verano recién se cierra entre las 10 y las 10 y media de la noche. ¿Ya? Así que eso. Ya. Voy a... ¿Cuánto hay? Hay 30 conectados. Creo que es un número adecuado. Un minutito y comenzamos mientras yo abro el PPT donde nos quedamos. ¿Ya? Ahí estoy. Compartir pantalla. Y acá donde nos quedamos la semana pasada. Ya. Ahí está. Ya, ahí voy a abrir el chat por si hay alguien que me pregunta alguna cosita. Y bueno, no sé, se escucha ahí alguien, parece que está moviendo algo, se le quedó el micrófono abierto. Ya muchachos, partimos hoy día entonces con lo que corresponde a lo que habíamos quedado la semana pasada, que eran, ¿cierto?, los registros de habla. Eh, si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos las normas de la norma lingüística y dentro de la norma lingüística vimos dos cosas, lo que correspondería a la situación y lo que correspondía a la norma precisamente. ¿Ya? Cuando hablábamos de situación, hablábamos de que la situación podía ser formal o informal y en el caso de la norma que podría ser culta o inculta. Entonces ahí se producía, ¿cierto?, la combinación de esos elementos en los cuales uno encontraba una norma que podía ser culta formal y que era donde los hablantes manejaban a cabalidad el registro de la lengua. Yo les decía, ejemplo de eso, cátedra universitaria, por ejemplo, una disertación, etcétera, etcétera. Después estaba el registro oculto informal, que es el que mismo es manejado por los mismos hablantes, pero ya en una situación mucho más relajada, ¿cierto? Podría ser un happy hour, una fiesta, donde si bien las personas manejan el lenguaje a cabalidad, el contexto hace que se relaje en cierta forma. Después estaba el registro eh, inculto formal, que era cuando alguien, ¿cierto? Teniendo pocos recursos para hablar, intentaba hablar bien y ahí cometía ciertos errores, ¿cierto? Ultra corregía o simplemente cometía errores en algunas palabras, los decía de mala manera. ¿Ok? Eso. Y después de aquello, estaba el último registro que era el inculto informal, que era aquel donde los participantes, ¿cierto?
no manejaban a cabalidad la lengua y al mismo tiempo muchas veces no tenían mucha conciencia de la situación en que se encuentran o la situación en la que se movían, no requerían tampoco de un uso de la lengua mucho más prolijo, por lo tanto, eh, había muchas incorrecciones, eh, etcétera, etcétera. Eso es en general lo que vimos la última parte que nos quedamos la semana pasada. Hoy día voy a avanzar y en esta introducción, este inicio, voy a retomar lo que eran los registros de habla que nos quedaron pendientes para poder mostrarlo un poquito más claramente. ¿Ya? Dijimos que los registros de habla son, en el fondo, en relación al contexto social. ¿Ya? Ahí le agradecería a la persona que está rayándome la pantalla que deje de hacerlo. Gracias. Y aquí se podían distinguir tres tipos de registros, ¿ya? Que era, ustedes ven en pantalla, el registro oculto, el registro coloquial y el registro marginal. Ahí hablábamos del registro oculto, que en el fondo es el que se asocia al lenguaje culto formal y que conserva las mismas características de este, y que dentro de la clasificación anterior cabe dentro de lo oculto formal y lo oculto informal. El registro coloquial, que es el que se usa en situaciones informales de comunicación y que se utiliza un léxico un poquito apegado al sistema, pero con la posibilidad de variar cierto significado. Esas situaciones relajadas que yo les hablaba. Y por último estaba el registro marginal, ¿ya? Que básicamente corresponde a las situaciones informales de comunicación y formales en algún aspecto, pero en el fondo hay un escaso manejo del léxico. ¿Ya? Eso en definitiva. Como lo vimos esto la semana pasada, si ustedes se recuerdan, eh, yo les leí un ejemplo del campo y ahí ejemplificamos de alguna manera. Sí, sí puedo volver, me están pidiendo que vuelva la diapositiva. Ya, ahí está. Ahí está lo que estaba explicando recién. Ahí lo espero, entonces al compañero que me pidió que... Ya, listo. Ok. Ya. Entonces, de acuerdo a esto, ¿ya? Vamos a leer la siguiente actividad, ¿cierto? Que es de una canción a propósito de que estamos justo en el 18 y que seguramente ustedes alguna vez han oído, ¿cierto? Dice, lee atentamente el siguiente texto y luego responde. A ver si lo que vimos la semana pasada y lo que yo le estoy recordando ahora fue asumido. Dice, escándalo en los Andes, brutalmente agredido jinete doñiguano. Tras participar en una acalorada discusión y forcejeos con personal de la ramada, la Sin Envidia, ubicada en el sector de Calle Larga, fue trasladado Carmelo Loyola Fuentes, alias el Guatón Loyola, quien presentaba múltiples hematomas en todo su cuerpo. La golpiza se habría originado a partir de un intercambio de ideas referentes a su destreza como jinete. Al no dar crédito a las afirmaciones de Loyola, los hermanos Reyes propinaron los primeros golpes a Carmelo Loyola. No contento con esto, el dependiente de la ramada agredió de un botellazo al infortunado sujeto. Fuentes bien informadas revelan que Carmelo Loyola no presentaría cargos contra quienes resultaran responsables de sus lesiones. Ya. Eso está sacado ahí del libro de castellano de la editorial Mare Nostrum del segundo medio, que se ocupaba hace algunos años en el colegio. Entonces, después de haber leído este texto, cierto que evidentemente corresponde a una noticia, ¿ya? La pregunta o la actividad tiene que ver con lo siguiente, ¿ya? ¿Qué registro de habla se reconoce en este texto? De acuerdo a lo que hemos hablado, chiquillos. Yo diría que sería culto formal, porque usa palabras como al infortunado sujeto. Ya, sí, si hablamos de norma lingüística, está bien clasificado. Ojo, pero estoy preguntando por registro. ¿Cuántos registros eran? Y ahí me están diciendo por interno registro culto, coloquial.
podría ser. Evidentemente que acá nos encontramos con un registro, ¿cierto? De acuerdo al lenguaje, eh, que está mucho más cuidado, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que inmediatamente uno debería de descartar el registro marginal de acuerdo a la definición que yo les di hace un ratito. Podría estar entre el registro culto y el registro coloquial, que son los tres tipos de registros que uno se encuentra. Bueno, ¿ya? De acuerdo a la clasificación, déjenme volver atrás que me lo solté, uno evidentemente que debería de clasificar este ejercicio como registro culto, porque nos encontramos con un texto que, como dijo muy bien la compañera, ocupa términos bastante precisos de la lengua y que estaría publicado en un medio de comunicación, ¿ya? Exacto, de hecho, por ejemplo, la palabra hematóma, que es típico de un registro mucho más elevado, en vez de decir moretones, por ejemplo, o que tiene, no sé, marca en el cuerpo, que uno podría decir que es algo que uno pudiera ocupar más en el día a día, eso sería coloquial, ¿ya? Entonces, coloquial en el fondo es cuando uno ocupa palabras más cotidianas, ¿cierto? Sin caer en el uso del lenguaje que sea limitado, pero sin tampoco entrar en la utilización de términos mucho más precisos, ¿ok? En cambio acá, evidentemente que hay una narración mucho más cuidada y por lo mismo nos encontramos de este modo. Claro, hay alguien me pregunta, ¿podría ser términos más técnicos? Sí, en algún sentido sí, evidentemente que sí. Y evidentemente que si yo tuviera que, por ejemplo, clasificar un texto científico que trae términos técnicos y me preguntaran por el registro, yo tendría que clasificarlo en el registro oculto, ¿ya? Por lo mismo. Entonces es interesante eso porque, ojo, una cosa es la norma lingüística, que ya les dije que mezcla situación más la norma, culto formal, culto informal, inculto informal, y otra cosa es lo que corresponde al registro, que es culto coloquial y marginal, ¿ya? Que es una clasificación un poquito más general y la anterior podría caber dentro de esta segunda. Ya. Ahora miren, lee el siguiente texto y luego comenta con tus compañeros y en este caso conmigo, ¿ya? Dice, en el rodeo de los Aldes, comadre Lola, le pegaron su puñete al guatón Loyola. Por dárselas de encachado, comadre Lola, lo dejaron para la historia al guatón Loyola. En el rodeo de los Andes, comadre Lola, combo que se perdía, lo recibía el guatón Loyola. Peleando con entereza bajo las mesas, comadre Lola, combo que se perdía, lo recibía el guatón Loyola. Bajo las mesas, sí, como estropajo el guatón Loyola. El otro gallo encima y el gordo abajo, comadre Lola, quedó como cacerola, comadre Lola, del guatón Loyola. Ya. Ahí yo leí, evidentemente, lo que corresponde a una canción, porque no la voy a cantar, ¿ya? Eh, Mis cualidades como cantor no son las mejores, así que evidentemente me excuso frente a eso. ¿Por qué no me dicen? Ay, porque seguramente perdería muchos alumnos si yo me pusiera a cantar. Entonces, prefiero evidentemente mantener el quórum, ¿ya? Eh, y leer la canción que seguramente ustedes conocen, ¿ya? O han escuchado alguna vez, sobre todo en estas fechas, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿cuál es el mensaje que se transmite acá en esta canción? ¿De qué habla la canción? ¿Cuál es el mensaje? De cómo dejaron al Guatón Loyola ya de un rodeo, pero más que del rodeo y del Guatón Loyola en sí, ¿qué es lo que le pasó? ¿En qué se vio enfrascado el Guatón Loyola acá? Ya, o sea, ahí alguien me dice inculto, uno podría pensar en, aquí ya estamos pensando en la clasificación del registro, ¿ya? Que le pegaron, ¿cierto? En el fondo la canción habla de una pelea, ¿ya? Que se produjo evidentemente que eh, en, el, en el rodeo, ¿ya? Hubo una riña exactamente, ¿ya? Y acá, como dice acá, ¿qué registro de habla utiliza? Evidentemente que el registro de habla ya es eh,
es distinto, ¿cierto? Ya no podríamos hablar de un registro oculto, tal vez de un registro marginal o coloquial. ¿Qué creen ustedes? ¿Es marginal o es coloquial? Un registro coloquial, Un registro coloquial, ¿cierto? ¿Por qué sería coloquial? porque tiene palabras como puñete, para la historia. No Ya, son, son expresiones que en el fondo, como dice ahí un compañero internamente, mantienen la comunicación más fluida. Son expresiones que uno pudiera escuchar en una conversación con los amigos o en el barrio. Y evidentemente que acá se está intentando imitar, como dicen también por ahí, por interno, los modismos que se ocupan en el campo, ¿ya? En una ciudad, en un lugar más campestre, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, evidentemente que es una situación más coloquial, más que marginal, ¿ya? Se logra entender a cabalidad el mensaje y los términos que aparecen ahí, en la mayoría de los casos, nosotros los escuchamos. Si lo es campestre, me preguntan por ahí por interno, mire, yo sabe que yo creo que no tanto. ¿Ah? Eh, bueno, un paréntesis ahí. A propósito que alguien me pregunta si lo es campestre. Sí, obviamente que hay gente que vive en el campo, en lugares más apartados. De hecho, yo vivo en la punta del cerro, literalmente. eh, y uno lleva una vida de campo, pero la, lo que corresponde a las ciudades son igual como las ciudades que hay en el norte, como, no sé, Concepción, Temuco, evidentemente que una escala mucho más pequeña, y las construcciones distintas, y la forma de hablar de la gente un poquito diferente, pero eh, yo diría que cada vez va quedando menos vida campesina como uno se lo pudiera imaginar, que es lo mismo que pasa en la zona central del país o en el mismo norte del país. ¿Ya? Lamentablemente esos cambios eh, han ido afectando a todos los lugares. De hecho, yo diría que incluso los jóvenes hoy día que uno ve acá eh, no son tanto de trabajar en el campo. ¿Ya? Sí, alguien me dice ahí si queda un poquito más de vida campesina, sí. Evidentemente que cuando uno hace las comparaciones con las grandes ciudades, aquí la forma de vivir es mucho más tranquila y hay una raigambre mucho más marcada con ciertas tradiciones y costumbres campesinas, pero después de yo ya vivir poco más de medio año acá, eh, no sé si tanto, yo por lo menos me lo imaginaba mucho más marcado que es lo que he visto acá. Eso, Profe, bueno, ahí contesto una pregunta que me comentan. Dígame. profe, lo que pasa es que de diferentes puntos de vista, por ejemplo, por el mío, yo encuentro que sigue habiendo más vida campesina y de hecho yo creo que hay más por el tema de esta cosa de como de reciclar y cosas así, se nota más en el lado turístico más que nada. De hecho, los turistas eligen más ir al lado rural que el lado donde haya más como ciudad y cosas así. Claro, sí, no, sí, en ese sentido tú tienes razón, pero es que por eso mismo también yo hago la comparación. Hoy día lo rural es un polo de atracción turístico, em, por lo tanto lo rural ya no es tan rural. No sé si me explico. Una muestra de em, cómo se hacen ciertas cosas que en realidad en el día a día no se hacen tan así siempre. Em, Eso. Pero sí, tienes razón. Ahí me dice alguien, se nota que está estudiando turismo por interno. Sí, claro. eh, Evidentemente que hay ciertas cosas que se mantienen y qué bueno que se mantengan. A mí me produce mucho orgullo eso, pero cada vez menos. Te lo digo en serio, porque por ejemplo, ya y para ir cerrando ahí el paréntesis, yo acá mi suegro trabaja con bueyes y con una carreta cuando tiene que trasladar las cosas, pero tú ves que la mayoría de los campesinos ya no tiene bueyes ni tiene carreta, po. O si los tiene básicamente como para mostrarle a otros que los tiene o para algunas cosas, porque la mayoría de los transportes lo hacen con camionetas y para eso tienen vehículos. Por lo tanto, esa forma de ver lo campesino ya no es tan romántica como uno pudiera imaginar. A eso me refiero, no a que no siga existiendo una vida campesina. Eso es, ya.
Ahí contesto preguntas que me hacen por interno a propósito que yo estoy acá en la isla. Ya, avanzo. Ya. A propósito de el ejercicio que estábamos haciendo acá. A ver, no me quiere tomar la diapositiva. Bueno, ahí está, evidentemente, con una imagen bien irónica o chistosa de lo que hay. Dígame, ahí alguien quiere preguntar algo por interno, ya, por mientras yo avanzo. Ya. Ah, aquí me preguntan si aquí he bailado cueca. Ya, antes de seguir con la diapositiva, sí, sí he bailado cueca. Pero acá me tocó, no ahora, el año pasado me tocó bailar cueca chilota. Y es más difícil. Yo sé bailar la cueca, yo soy más de bailar cueca campesina, del centro del país. Tampoco soy de mucho bailar cueca de salón. No me considero un guaso de salón y de hecho no me gusta vestirme como guaso salón. Me gusta vestirme con chala, con pantalones arremangados, con una camisa cuadrillera, así. Entonces ese tipo de cueca es la que me enseñaron a mí, que yo vengo de Concepción, yo soy de Concepción. Pero acá me tocó bailar cueca campesina el año pasado. Y es mucho más cansadora y es mucho más difícil. Bueno, pero uno se va acostumbrando. Ya. Bueno, ahí me están diciendo algunos que no saben bailar ningún tipo de cueca. Mire, la cueca, me hacen preguntas que no tienen que ver con la materia y yo me entusiasmo, pero bueno. La cueca es súper fácil, hay que aprenderse los pasos básicos y lo demás es ponerle empeño nomás, chiquillos. Lo más importante, creo yo, en cualquier baile, sobre todo en el baile nacional, es bailar con el corazón y tratar de sentir lo que uno está bailando. Lo demás eh, son fórmulas, que bailan más bonito, bailan más feo, eso no importa. Lo importante es que uno disfrute de lo que está haciendo. Eh, yo, como les digo, no bailo la cueca de salón a perfección. La forma que tengo de bailar es más como en el campo, medio agachado, medio una mezcla con guaracha, porque así me enseñaron. Y siempre la he sentido así, siempre la he bailado así. Y ya, es lo importante. Ya, me salgo de ahí porque si no voy a seguir hablando de la cueca a propósito que ya entramos en el 18 y ustedes me hacen hablar y como yo tengo mala, ¿cómo se dice? Mala disposición a conversar, podríamos estar hablando miles de cosas y vamos a dejar el centro de la clase en otro lado, que es lo que no se debe hacer. Ya, a ver, para ir cerrando esto, junto con lo anterior existe algo que se llama la jerga o el argot. No sé si alguna vez han escuchado esos conceptos, yo creo que sí, ¿ya? Eh, y que básicamente tienen que ver con lo siguiente. Cuando hablamos de una jerga, ¿ya? Como aparece aquí en la diapositiva, corresponde al habla de ciertos grupos sociales, por ejemplo, laborales, religiosos, deportivos, que desarrollan un especial sentido de pertenencia e identidad a partir de una forma particular de hablar, es decir, son como ciertas claves que algunos grupos más minoritarios adoptan y que les permiten comunicarse entre ellos. Entonces, por ejemplo, uno podría hablar de la jerga juvenil, ¿ya? Que eso es un concepto típico que se escucha, porque en el fondo los jóvenes van inventando ciertos conceptos eh, y que ellos van popularizando y que van de algún modo dinamizando el idioma. Por ejemplo, eh, y eso tiene que ver con las variables lingüísticas, que es un elemento que tengo pendiente por trabajar con ustedes. ¿Ah? Por ejemplo, cuando hablamos de ciertos términos que ha impuesto la juventud, yo me recuerdo que mis papás decían que cuando ellos iban a una fiesta, ellos hablaban de ir a un malón, ¿ya? Eh, a, un, eh, a un brillo, vamos a ir a un brillo. ¿Ya? En mi época nosotros decíamos, a ver, cuando yo era más joven, ¿ya? Eh, uno hablaba de ir a una fiesta nomás, o eh, a un, no sé, en realidad no sé. Y después salió el tema del carrete, ¿ya? Entonces, en el fondo, a medida que va avanzando el tiempo, los jóvenes han ido modificando ciertos términos. Eh, claro, por ejemplo, ahora me dicen ahí por interno, ahí ustedes tienen la forma de decir estamos de pana, ¿cierto? Que en el fondo es como estamos muy bien. Eh,
Por ejemplo, cuando yo era chico, mi papá decía, estamos cachirupi, que en el fondo era decir lo mismo, que estamos muy bien, ¿ya? Y, ¿cómo estáis? Bacán, uno decía. Estoy fachera, dicen hoy día, claro, estoy fachera, que en el fondo es que tiene buena facha, ¿cierto? Eh, estoy del uno, decíamos en mi... Grosso, ¿cierto? Sí, era algo grosso, ¿ya? Eh, uno lo pasaba el descueve, ¿ya? Eh, y así, en el fondo, ¿a qué me refiero? Que son términos que se van utilizando por ciertos grupos sociales mucho más minoritarios y que se van poniendo de moda y que uno también podría adoptar el concepto de jerga o de argot, por ejemplo, em, a los delincuentes, ¿cierto? Que hace un tiempo atrás hablaban de COA, ¿cierto? No sé si ustedes se acuerdan alguna vez que el COA es casi una jerga propia del AMPA y que nace de alguna manera en las cárceles chilenas como una imitación de lo que hacían en Argentina algunos delincuentes y que servía para distraer o para que los demás no supieran qué se estaban diciendo. Y empezaban hablando como al revés, el brocacochi, yo me acuerdo que era típico de mi época y que salió del COA. ¿Ya? Hoy día deben existir otros términos que yo no conozco. Yo me acuerdo que decían también estoy entero cansado, cosas como esa, que en el fondo era como estoy muy cansado. Entonces ocupaban ese tipo de cosas, ¿ya? La gorda con moño, me decía el concepto, a las bolsas con nudo que tienen contrabando, bueno, y así, una empanada, no sé, hablaban de algo que tenía que ver con la droga, yo en realidad eh, no me sé muy bien el concepto, me acuerdo de haberlo escuchado alguna vez. Entonces, en el fondo, como dice acá, en el último párrafo, la jerga es lo que la gente habla eh, con su grupo más cercano y que de alguna manera tiene una naturaleza críptica. ¿Qué significa eso? Que, que es una especie de lenguaje inventado que solo entienden unos pocos y y que de alguna manera le da un rasgo de identidad a ciertos grupos sociales. Eh, y que por lo mismo son mucho más minoritarios, mucho más pequeños. ¿Ya? Y que no cabrían dentro de eh, los registros que yo hablaba en antes porque serían como subregistros dentro de la norma o de la lengua que uno pudiera estar estableciendo. Exacto, como me pregunté por interno si se culpa para cierto grupo. Sí, para ciertos grupos de personas, eh, nosotros asumimos cierta jerga. Que no es lo mismo que hablar de dialecto. Ojo, que aquí no aparece la diapositiva, pero que me parece importante señalarlo porque un dialecto vendría a ser, por ejemplo, una derivación que tiene una lengua en un lugar geográfico específico con algunas palabras o con algunas formas de decir, ¿ya? Por ejemplo, era típico encontrarse en México cuando llegaron los españoles a América muchos dialectos, si bien el idioma oficial del imperio azteca ya era el náhuatl, uno se podía encontrar variaciones del náhuatl en en distintas zonas de México y por lo tanto de repente la pronunciación de ciertas palabras variaba. Y, y evidentemente que habían algunos términos que no se referían a lo mismo, aunque estaban dentro del mismo país, que se ocupaban dentro del mismo náhuatl, porque había diferencias de acuerdo a cómo se pronunciaba en distintas zonas geográficas. Claro que viene de dialéctica, dialectos viene de dialecta. En el fondo la dialéctica es el movimiento de péndulo, de movimiento. Entonces, por eso se aplica el concepto de dialéctico, un movimiento constante de la lengua de acuerdo al lugar geográfico donde uno se encuentra. Eso es, entonces es importante aclarar ese concepto porque se puede confundir con el concepto de jerga o de argot, ¿ya? Que es una denominación más precisa que tiene que ver con grupos más específicos, con comunidades lingüísticas mucho más limitadas, por decirlo más técnicamente, si uno tuviera que ir a mirar a los libros. ¿Ya? Claro, y me dicen por internet, yo pensé que la dialéctica era algo más filosófico, con conjunto de razonamiento. Sí, sí, a ver, si yo me voy al concepto de dialéctica, para ir a contestarle al compañero, y si hay alguno que por ahí haya escuchado el término, eh, dialéctica tiene que ver con el método dialéctico que era el que Hegel propone para la lectura de la historia, ¿ya?
En el fondo Hegel propone que la historia se mueve como un movimiento de un péndulo de extremo a extremo, por eso es que de repente avanzamos, pero de un extremo a otro. Por ejemplo, la sociedad chilena es muy dialéctica, ¿ya? ¿Por qué? Porque a propósito de los partidos de Chile, de lo que pasó ayer, un día somos muy buenos si le ganamos a alguien y al otro día somos muy malos si perdemos con alguien. Y puede ser que le ganemos al mismo con el que perdamos mañana y vamos a ser los mejores del mundo hoy día y mañana vamos a ser los peores. Entonces, así funciona dialécticamente, ir de extremo a extremo. Cuando hablamos de dialecto, hablamos de la aplicación de ciertos términos en un territorio específico, ¿ya? Eso, espero ahí haberlo aclarado y si alguno en algún momento había escuchado el término, espero que le quede claro. Evidentemente que el concepto de dialéctico viene del método dialéctico propuesto de Hegel, que es un filósofo de la segunda mitad del siglo XIX alemán, ¿ya? Eso es. Avanzo. Voy aprovechando de ir aclarando ciertas cosas. Ahora, junto con todo esto que yo expliqué la semana pasada, es importante considerar que en todo tipo de relación lingüística que uno tiene, están las relaciones de simetría y asimetría que se produzcan entre los distintos hablantes o interactuantes que se dan, ¿ya? Entonces, la manera en que nos comunicamos está siempre determinada por esta relación que se va a dar entre los interlocutores y que generalmente tiene que ver con cierta jerarquía dada por roles, por contexto, etcétera, etcétera, ¿ya? Como dice aquí, como ya hemos visto, no utilizará el mismo registro de habla en una entrevista de trabajo que con tus amigos. En gran medida, la utilización de ciertos registros de habla está determinado no solo por la situación, sino que también por la relación que se establece entre los interlocutores. Entonces, por ejemplo, que es lo que veíamos al principio de la semana pasada, ¿cierto? Con ese ejemplo del joven que le va a hablar al director y le va a pedir o le va a reclamar por algo, si ustedes se recuerdan, que utiliza un tipo de registro lingüístico que no era el adecuado, entonces el director lo termina sacando a la oficina diciéndole que no le entiende nada. Ahí, por ejemplo, no hubo una utilización correcta del registro, pero tampoco hubo un respeto a la simetría o la asimetría que había en esa situación, porque evidentemente que el director, al tener un cargo de jerarquía frente a ese alumno, espera que la comunicación que ejerza ese alumno frente a él sea en ciertos términos de respeto que están dados por la jerarquía que hay entre ellos dos. Por lo tanto, hay cierto lenguaje que se va a producir entre ellos dos porque además la situación es formal. En cambio, si yo me encuentro con un grupo de amigos que está jugando a la pelota en la plaza, evidentemente que el registro de habla que van a utilizar no va a ser el mismo que se ocupa en esa reunión con el director del colegio. Seguramente van a haber garabatos entre medio, van a haber sobrenombre y van a haber palabras mucho más relajadas. ¿Por qué? Porque la relación que hay entre los que interactúan es de simetría, es de igualdad. Eso significa, entonces, cuando hablamos de simetría, hablamos de igualdad, y cuando hablamos de asimetría, hablamos de desigualdad, ¿ya? Eso es, espero que se haya entendido y que son dos conceptos que son muy importantes de aplicar porque se conjugan o se mezclan con los elementos que ya desarrollé anteriormente, que son de norma y registro de habla. Ok, eso es. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? No, parece que no, ya. Ok. Bueno, aquí de todas maneras hay ejemplos de relación simétrica, ¿cierto? Para que cerremos con esto, la relación será simétrica cuando entre los interlocutores no exista la diferencia jerárquica, igualdad de condiciones. Compañeros de clase, familiares, amigos, en el fondo tienen relaciones simétricas, ¿ya? Por ejemplo, ahí están en los dibujitos la relación que hay entre Buzz Lightyear, ¿cierto? Y, ay, se me olvidó el nombre del vaquero, ¿cierto? ¿Ya? Ellos son amigos, ¿ya? Están en igualdad de condiciones. El vaquero Woody, ¿cierto? Eso es. O lo que tiene ahí un Goku, que no sé con quién va ahí al lado. Eh, no soy muy ducho en esos monos animados porque yo veía Dragon Ball normal cuando Goku tenía cola, ¿ya?
Vegeta, ya. Yo no seguía los GT, ni los Dragon Ball Z, ni nada de eso, porque ya me perdí ahí. En ese tiempo yo estudiaba y no me daba el tiempo de verlo. Ya, eso es. Pero supongo que con esa imagen les queda claro cómo funciona la relación de simetría. ¿Ya? Con suerte vio el gato cósmico, sí. Yo también, el gato cósmico. Me dicen por ahí por interno. En cambio, la relación asimétrica, ya si los interlocutores no ocupan la misma posición en la situación comunicativa, evidentemente que se va a producir esta diferencia jerárquica que yo le hablaba y que uno pudiera encontrar entre un entrevistado y un entrevistador. Por ejemplo, acá está la imagen de la expresidenta Bachelet con un grupo de niños. Evidentemente que esos niños al lado de la presidenta se sentirán en una situación en detrimento, ¿cierto? El detective Conan, no vi nada, ahí me dicen por interno. Yo veía los Thundercats, imagínense, ¿ya? Así que bastante viejo soy, ¿ya? Sailor Moon no, ya van a empezar a nombrar un montón de Sailor Moon, lo veía mi hermana, así que no soy tan viejo tampoco, ¿ya? Eso es, ya avanzo. Bueno, y aquí está el ejercicio que vimos la semana pasada, que con el que terminaba la diapositiva, así que me lo voy a pasar, ¿ya? Porque ya ustedes saben que la letra correcta de esa alternativa era la letra A. Entonces, la síntesis de lo que hemos visto entre la clase pasada y esta clase es lo que me interesa cerrar esto antes de pasar a lo de argumentación que les anuncié al principio, ¿ya? Entonces, primero es importante, ¿ya?, tener en cuenta, ay, denme un segundito, ahí sí, que se me había perdido el cursor, ahí está, que la comunicación está condicionada siempre por una intención comunicativa, ¿ya? Esa intención comunicativa, en el fondo, va a pasar por la relación que se produce entre los interlocutores. Entonces, si mi relación es simétrica, evidentemente que la intención que yo voy a establecer con el otro va a tener distinto carácter que si yo tengo una relación asimétrica. Y ahí es donde entran a lidiar las variables lingüísticas que de alguna manera hemos desarrollado en las clases anteriores, ¿ya? Dentro de la comunicación, entonces, nos encontrábamos con la comunicación verbal y la no verbal. Y si ustedes recuerdan, en la verbal estaba la oral y estaba la escrita, ¿ya? Esto es el resumen de las dos clases que hemos pasado, la anterior y este pedacito de esta, ¿ya? Y en el caso de la no verbal, si ustedes recuerdan, hablamos de la comunicación kinésica, que tenía que ver con el movimiento, la comunicación proxémica, que tenía que ver con las distancias, y por último la comunicación icónica, ¿cierto? Que tenía que ver con las imágenes, con los símbolos y los signos, ¿ya? Todo eso, evidentemente, estaba traspasado con lo paraverbal, porque lo paraverbal era todo aquello que acompañaba tanto al oral como lo escrito. Si ustedes recuerdan, ya, por ejemplo, en el caso de la oralidad estaba el tono, el ritmo, los silencios que uno podía establecer. En cambio, en lo escrito, eso se podía visualizar en ciertos signos de puntuación, ya, que me permiten establecer cómo yo debería de aplicar ese tono, ese ritmo, esos silencios que oralmente uno va diciendo cuando se comunica, ¿ya? Ahora, dentro de la norma lingüística, que es lo que vimos en la clase anterior, la norma lingüística va a estar determinada por la situación comunicativa que acabamos de nombrar, y esa situación comunicativa puede ser formal o informal. El nivel de manejo de la lengua podía ser culto o inculto, y eso daba lugar a 4 variables o 4 normas lingüísticas más precisamente señaladas como culta informal, inculto informal, ¿cierto? La culto formal y la inculta formal, que están ahí puestas ahí en este esquema de síntesis. No creo que ahí haya muchas dudas con esto. En el fondo, lo que yo les estoy mostrando, todo lo que hemos pasado en las clases anteriores y, y rescatándolo para que quede en la memoria antes de pasar a otro tema que va a ser el tema argumentativo, que es un poquito más denso, y que en el cual me voy a tener que detener bastante, creo yo, porque eh, es uno de los elementos fundamentales que uno debe de manejar cuando tiene que hacer análisis, sobre todo de comprensión lectora, cuando va a revisar textos
que es lo que nos van a mostrar en la PTU. ¿Ya? Ok, hasta ahí entonces, por lo menos la síntesis, y ahí me quedé en negro y salgo y vuelvo a la diapositiva original. Voy a dejar de compartir un poquito la pantalla. Ahí estoy. Ya. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna cosa que me quieran preguntar? Yo sé que no me veo en pantalla porque lamentablemente la cámara de mi computador está mala y de repente toma y de repente no. Eh, pero espero que hasta ahí haya quedado claro para entrar a mirar este tema que es tan complejo, que es el de la argumentación. ¿Todo claro con todo lo que vimos? Que está enmarcado dentro de todo lo que es la teoría de la comunicación. Acuérdense que partimos con las funciones del lenguaje, los factores del lenguaje, después vimos los actos de habla, después de los actos de habla vimos las modalidades discursivas, si ustedes recuerdan. Después de las modalidades discursivas la semana pasada vimos la comunicación en general, comunicación oral, comunicación escrita, que es lo que acabamos de ver. Luego de eso vimos la norma lingüística, seguimos con los registros de habla y finalmente hoy día cerramos con la relación simétrica y asimétrica que se da dentro de cualquier tipo de comunicación. Y ahí está todo el marco de lo que corresponde a la teoría de la comunicación, que seguramente ustedes deben de manejar en caso de que les aparezca algún ejercicio donde tengan que aplicar estos elementos en la prueba. Ya, parece que no hay duda. Entonces, vamos a compartir pantalla nuevamente y ahora les voy a mostrar el segundo PPT, que ahí se ve en pantalla, que yo voy a subir porque aquí justo lo tengo aquí al final y ahí está. Ya, vamos entonces. Vamos a esta segunda parte de la clase donde vamos a ver lo que corresponde al discurso argumentativo. Entonces, antes de entrar a pensar en discurso argumentativo, ¿alguien me puede decir si tiene alguna noción de lo que sería el discurso argumentativo? ¿Qué sería argumentar? ¿Qué sería la argumentación? Los oigo, los leo. Ya, avalar nuestras palabras, me dice alguien por ahí por interno. Profe, yo encuentro que argumentar es cuando alguien quiere dar un punto de vista, pero con base. Ya, muy bien, muy bien. Después dice aquí alguien, además de lo que tú acabas de decir, cuando dos personas dan su opinión sobre un tema. Bueno, en general las tres cosas que me han dicho, las dos que he leído y lo que comentó ahí la compañera recién, apuntan al centro de lo que es la argumentación. Porque argumentar en el fondo es plantear o, como dijo muy bien, plantear un punto de vista respecto de algo y sustentar ese punto de vista que se está dando. ¿Ya? Ahora, como me dice aquí alguien por interno, ese sustento tiene que estar dado por argumentos o por razones que, valga la redundancia, sean racionales, pero también en algunos casos no solamente racionales, y lo vamos a desarrollar de aquí para adelante, ¿ok? Eh, de la manera más precisa posible. Entonces, avanzo después de tener ese primer testeo de lo que ustedes tienen en su cabeza de argumentaciones que seguramente han visto en el colegio, y mostrándole qué es lo que yo espero, por lo menos en este ratito que me queda, que es un poquito más de media hora, me parece, sí, 40 minutos, 45 minutos, que sería como una hora pedagógica del colegio, ¿cierto? Ya, a ver, primero yo espero que comprender el propósito del discurso argumentativo, que eso es lo esencial para entender de qué se trata esto. En segundo lugar, ¿ya?, me interesa que reconozcan rasgos característicos del discurso argumentativo, porque en una prueba como la PTU, ustedes van a tener que reconocer en los textos su carácter, y a partir del reconocimiento de su carácter, ustedes van a poder comprender mejor el mensaje que intentan transmitir.
después de reconocer la estructura básica de la argumentación, ¿ya? Y ahí obviamente que está el famoso modelo de Turing, que lo vamos a tratar de recordar en estos minutos que nos quedan de clase, ¿ok? Y también vamos a distinguir los tipos de argumentos a partir de su modalidad y estructura, que seguramente ustedes lo pasaron en el colegio, junto con identificar las principales técnicas orales de la argumentación, ¿ya? ¿Ok? Eso es. Finalmente, para ir cerrando hoy día, ¿qué pretendo yo que comprendamos y analicemos algunos textos argumentativos de temas diversos? Y ahí les voy a plantear este ejercicio inicial que tiene que ver con ese último objetivo, ¿ya? Entonces, a ver si se entusiasman como siempre lo hago con un ejercicio tipo PTU, que está sacado de la PSU del año 2009, bastante antiguo, y que está tomado de una letra de una canción, de un tango, a propósito que eh, vuelve en gloria y majestad a la nueva PTU, el texto lírico, ¿ya? Como se lo anunciaba a principio de año. Entonces voy a leer, dicen, porque blanca tu inocencia como tus sueños, es más triste y más doliente tu soledad, porque puede más la angustia cuando te mienten, que del brazo con otra me ven pasar. He querido convencerte de la verdad, pero tus amargos celos nada comprenden y solo me respondes, es tarde ya. Yo no sé quién es la otra, si mi vida está en tu amor. ¿Dónde puede estar la otra si no en tu imaginación? Otra no existe ya para mí, solo mi madre fue la otra y la perdí. He tenido muchas veces por compañera a la santa gaucha mía que me dejó, y del brazo por la calle con qué alegría parecíamos novios riendo los dos. Cuando un día quedé solo busqué en tu pecho el calor que me faltaba para vivir y encontré tu amor, querido, puro y sincero, que por amargos celos veo morir. Chan, chan, diría el tango. Entonces, la pregunta. En el texto anterior, ¿cuál es la tesis que defiende el emisor frente a su amada? ¿Qué creen ustedes? ¿Los oigo o los leo? O parto primero de una pregunta que es más básica para poder entender lo que nos están cuestionando, ¿ya? ¿Alguien me puede decir qué sería una tesis? La E o la A, me dice alguien, al tiro se lanza, ¿ya? Una afirmación, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, mi celular tiene una carcasa negra, ¿eso sería una tesis? No, Porque eso esa es sería una una afirmación. afirmación. Una postura, ya, pues una postura podría ser que yo esté sentado, que yo esté, eh, no sé, tirado en una cama, que yo pudiera estar, no sé, eh, saltando. Vamos, vamos, seamos un poquito más precisos. Yo creo que es como la teoría del algo. ¿Cómo? Lo escuché muy de lejos. Más fuerte, por favor, acérquese al micrófono. Sería como la teoría del arena. Sobre qué es lo único que trata. Oye, en verdad que no lo alcanzo a oír. Lo siento mucho. Se escucha muy bajito. Casi nada. Ya, aquí alguien me dice, me refiero a una postura u opinión sobre algo. Ya, por ejemplo, yo podría decir que me parece que las frutillas son muy ricas. Es una postura y una opinión sobre algo. ¿Cabría dentro del concepto de tesis? En realidad hay que argumentarla. Ya, pero ya ahí estamos saliéndonos de la tesis. Estamos entrando en los argumentos. B, creo, me dice alguien. Está pensando en la B como la tesis. Bueno, vamos adelantando un poquitito, ¿ya? Una afirmación la cual tiene que ser verificada por argumentos. No necesariamente
Esteban ahí que me dice. La tesis, chicos, es la afirmación o la negación, ojo, que uno hace sobre algo, sobre un tema, pero lo principal es que ese algo, ese tema, tiene que tener un carácter polémico, es decir, debe de ser discutible, em, debe de provocar que el que lo oye em, quiera rebatirlo en el caso de que esté en desacuerdo con esa afirmación o que haya algún interlocutor em, que conteste a esa afirmación con alguna contraargumentación. Por lo tanto, repito, la tesis es la afirmación o la negación que se hace sobre un tema polémico. em, y por eso que requiere ser fundamentada, porque si no fuera polémico el tema del que se afirma algo, no tendríamos para qué fundamentar nada. O sea, por eso que cuando yo les di el ejemplo de que mi celular tiene una carcasa negra, es una afirmación, pero no es una tesis. Porque evidentemente que yo tengo mi celular en la mano es algo comprobable que seguramente si ustedes pudieran verlo por la cámara no tendrían que discutirlo, porque es un hecho. ¿Ya? Eso es. No sé si les va quedando claro. Ahora, que sea contingente o no, como me pregunta alguien, poder interno, no necesariamente. De hecho, hay temas que pueden ser muy antiguos y que pueden ser polémicos y que se transforman en contingente de acuerdo a la situación. ¿Ya? Hay temas que han estado toda la vida en la memoria de la gente y que no son actuales tampoco. O no están en este momento siendo conversados, pero que si alguien los trae a colación van a producir escozor en quien los escucha. En fin. En el fondo, vuelvo a repetir, una tesis es una afirmación o una negación respecto de algún tema de carácter polémico, y eso es lo esencial, que tiene que ser discutible. Por lo tanto, yo teniendo claro eso, ahora recién puedo ir a contestar esta pregunta, ¿ya? En el texto anterior, ¿cuál es la tesis que defiende el emisor frente a su amada? Entonces yo tengo que pensar en algo que él está diciendo que a la otra persona le parece que no es así, ¿ya? Y que por lo tanto, por lo mismo, requiere ser defendida. ¿Ok? Y para eso presenta ciertos elementos dentro del relato que pudieran formular o si pudieran ser parte de una argumentación. ¿Ya? ¿Ya? Pero que ahí le haya quedado un poquito más claro. Después de eso, ahí alguien me dice, yo creo que es la B, alguien me contestó hace un rato que creía que era la A o que creía que era la E. Bueno, lo voy a dejar ahí. ¿Ya? Como siempre ustedes saben, al final les muestro el resultado del ejercicio. Y como esta diapositiva que tengo preparada es bastante breve, tiene alrededor de 10 o 12 láminas, seguramente en esta media hora que me queda de clase lo voy a alcanzar a cerrar. Así que vamos a ver el final. Pero me quedó en la memoria que ahí A, B y E son las alternativas de las cuales ustedes se han ido decantando. Avanzo. Entonces, aquí está la diapositiva que muestra cuáles son los contenidos que voy a trabajar en este ratito que queda. Propósito del discurso argumentativo, estructura básica, que es tesis, base, garantía y respaldo, que eso sería el modelo de Toulmin. Los tipos de argumentación según su modalidad, donde nos encontramos con la lógico-racional y la retórico-persuasiva. Después los tipos de argumentación según su estructura, donde está la secuencialidad y la dialéctica, a propósito del concepto de dialéctica que veíamos delante. Y las técnicas orales de argumentación que se las nombraré al final de esta clase. Entonces, vamos a ver lo inicial. ¿Qué pasa con la argumentación? La argumentación, chiquillos y chiquillas, está presente en gran parte de las actividades discursivas que realizamos diariamente. De hecho, en casi la mayoría de las conversaciones que nosotros generamos día a día, estamos llevando a cabo esta acción, es decir, la acción de argumentar. ¿Ya? Lo hacemos de forma oral, escrita, de forma formal, valga la redundancia, o informalmente. Es decir, en definitiva, se argumenta en cualquier situación en la que el emisor busca convencer o persuadir a su receptor de algo. Por lo tanto, primer elemento importante que ustedes les tienen que quedar en la cabeza, que el propósito de toda argumentación siempre va a ser el convencer, persuadir, y yo le voy a agregar un tercer verbo que no aparece acá, y que está asociado a la publicidad, y que después lo van a entender, que es el de disuadir. ¿Ya? Entonces, convencer, persuadir o disuadir. ¿Qué implica el convencimiento? El convencimiento implica el razonamiento, ¿cierto? A partir de
argumentos racionales. La persuasión implica el convencimiento a partir de argumentos emotivos, ¿ya? Yo persuado a partir de la emotividad, más que a partir de razones que puedan ser lógicas, ¿ok? Y la disuasión es cuando yo busco que una persona deje de hacer algo, ¿ya? En el fondo yo busco cambiar una actitud, busco cambiar eh, alguna actuación de alguien, ¿ya? Y por eso les decía que se ve, por ejemplo, sobre todo en la propaganda, cuando las campañas eh, de drogas, por ejemplo, nos dicen que dejemos, ojalá, de fumar, ¿ya? Entendiendo que el cigarrillo es una droga legal, ¿cierto? O, por ejemplo, nosotros dejemos de beber alcohol, ¿ya? Eso vendría a ser una campaña que intenta disuadirnos con argumentos, ¿ya? Me dice alguien por interno, hay que persuadir más bien ocupado por los medios de comunicación. Sí, yo te diría que sí, ¿ah? Más que por los medios de comunicación en sí, yo creo que la publicidad se vale mucho de la persuasión. Pero no crea, en la vida cotidiana las personas también se valen mucho de la persuasión. Y les voy a dar ejemplos más adelante en donde tú vas a poder visualizar, y los compañeros también, que eso es así. Ya, avanzo. Sí, el convencimiento, me preguntan ahí por interno, se hace a través de argumentos lógicos racionales. Así es. Avanzo. Entonces, por ejemplo, en un juicio, a propósito de lo que estamos hablando, em, o en una conversación espontánea, ¿ya? O por ejemplo, en el trabajo, o en una entrevista de trabajo, más bien dicho, o como les decía, en un afiche publicitario uno se encuentra esto que es la argumentación. Por lo tanto, me interesa, por lo menos en esta primera parte, o en esta primera diapositiva, que les quede claro que la argumentación está en todo tipo de situación que el ser humano, en el que el ser humano participa, digamos, con otros. Eh, que su propósito siempre es convencer, persuadir o disuadir, como les señalaba, y que efectivamente la situación en la que se pueda dar puede ser de distintas características. Por eso que lo formal o lo informal es algo inverosímil respecto de la argumentación. Ok, avanzo. Ahora, ¿qué es la argumentación? Y aquí veámoslo desde un punto de vista mucho más teórico, lo que yo les señalé hace un rato. La argumentación es un tipo de discurso en el cual su emisor busca no solo exponer ideas y opiniones, sino sustentarlas en razonamientos para que los oyentes se vean influidos por ellas. Entonces, en el fondo yo busco, incluso a veces ni siquiera busco persuadir, y mire lo que estoy diciendo, o convencer, sino que solo busco eh, adhesión, influir. Ejemplo, a propósito de las elecciones que puedan darse ahora a fin de año de presidente, ¿ya? Eh, cuando los distintos candidatos proponen sus ideas y nos intentan convencer racionalmente de que sus lógicas son las mejores en relación a de los otros candidatos, eh, o nos tratan eh, dar alocuciones que tengan que ver con cuestiones emotivas o con temas que a nosotros nos interesen y nos lleven a la emocionalidad. En el fondo están buscando que nosotros adhiramos, hagamos actos de adhesión a su propuesta y eso lo reflejemos en votar por ellos. Pero eso es algo pasajero, o sea, yo puedo adherir por un candidato hoy día, pero el día de mañana ya no tanto, porque viene otro que me convence o que me presenta ideas que me parecen mucho más sólidas que el anterior y ya está. Entonces, por lo tanto, la argumentación no es algo permanente en el sentido de que yo me convenzo para siempre de algo, sino que eh, puede ser transitorio. Y, y por lo tanto es siempre necesario volver a reafirmar los puntos de vista que uno está establecido y los argumentos que ha colocado en la discusión. Por eso que es importante la argumentación, porque es algo dinámico que siempre se está renovando, ¿ya? Eso es. Por ejemplo, aquí el afiche dice, ningún otro trabajo es tan bien pagado. Voluntariado, ¿cierto? Hogar de Cristo 2006. ¿Ven? Ahí tengo un afiche que es propagandístico porque está
no nos está pidiendo que vamos a comprar algo, como lo hace la publicidad, sino que nos está pidiendo que adhiramos a un movimiento y a lo mejor coloquemos plata ahí o seamos voluntarios y ayudemos con nuestra presencia y con nuestro trabajo más que con nuestro dinero. Entonces, las propuestas argumentativas pueden ser muy variadas. Eso es. Entonces, ¿de qué nos intentaba convencer la imagen? En el fondo de que es mucho más importante, ¿cierto? A veces no solo el dinero, sino que el estar ahí para quien lo necesita. ¿Cuál es la estructura del discurso argumentativo? Y aquí está lo que señalaba al principio. La tesis, ¿ya?, que es la idea defendida por alguien en relación con un tema polémico, que yo ya lo había dicho, que se parte del supuesto que esta idea es verdadera, es decir, yo digo algo, ¿cierto?, que considero verdadero, pero su validez se demostrará en el desarrollo de la argumentación. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, y aquí voy a ser súper polémico con algunas afirmaciones que no son mi opinión, ojo, lo aclaro porque me pasa en el colegio a veces que cuando doy los ejemplos los alumnos me empiezan a contestar y a discutir conmigo cuando en el fondo mi único propósito es ejemplificar. Por ejemplo, yo puedo decir, el aborto es negativo para el desarrollo de la sociedad chilena. Y ahí inmediatamente, estoy seguro, van a haber algunas personas que van a considerar mi propuesta o mi afirmación como algo que es debatible, que es discutible, y van a tener distintas posturas o distintos argumentos que intenten rebatir lo que yo dije. Bueno, ahí en el fondo hablamos de una tesis, ¿ya?, que debe ser demostrada su validez a partir de argumentos que yo deba colocar ahí. Ahora, ¿puede incluirse la introducción al final del discurso? Eso es inverosímil. De hecho, hay textos en los cuales la tesis está al principio, otras veces está al medio, otras veces está al final. También puede omitirse de modo que el receptor sea quien deba inferirla. También puede estar en el fondo de forma tácita. O sea, puede que el autor no nos diga nunca cuál es su idea que está defendiendo, pero yo en el desarrollo de la lectura debería de inferir, debería de darme cuenta, debería de visualizar a partir de las pistas que el texto me muestra cuál es la idea de fondo que está tratando de defender, ¿ya? Entonces la tesis puede ser tanto explícita como implícita. Después de eso están las bases. ¿Y qué es lo que son las bases? Las bases corresponden al primer tipo de argumento, el argumento obvio, el argumento que generalmente está asociado, y ahí si ustedes lo quieren anotar, a aquello que nosotros primero acudimos cuando hacemos alguna afirmación polémica respecto de algo. O sea, lo comprobable, lo observable, lo que nosotros pensamos en primera instancia. Como dice acá, constituyen el primer argumento para defender la tesis y se conocen también como fundamentos, siendo su principal función analizar el tema, brindando datos generales y conocidos por los hablantes. Es decir, por ejemplo, si yo digo, miren, el alcohol es malo para la salud, y uno se podría preguntar inmediatamente allá, ¿y por qué razón? Bueno, porque el alcohol, ¿cierto?, degenera los órganos del cuerpo humano. ¿Ya? Entonces ahí uno dice, claro, obvio, eso es algo que yo pudiera decir que todo el mundo sabe, podría funcionar como una base. ¿Ok? Alguien me dice ahí por interno que la base debería ser el argumento que uno debería tener el más sólido. No sé si tanto, ¿ah? ¿Saben por qué? Porque si bien la base tiene que ver con una afirmación que todo el mundo debería de saber, yo podría cuestionarlo con datos que refrenden aquello. Por ejemplo, a propósito del ejemplo que yo les acabo de dar, de el alcohol es malo para la salud porque, no sé, degenera los órganos del cuerpo humano. Yo podría decir, pero existen estudios que en el último tiempo dicen de que la ingesta de alcohol en pequeñas cantidades no degenera los órganos y al contrario produce beneficios para la salud. Por ejemplo, un estudio establecido por la Organización Mundial de la Salud respecto de la ingesta de cantidades de cerveza en cantidades pequeñas todos los días por parte de un grupo de personas que se le aplicó este experimento, dio resultados positivos
pues aumentó, no sé, tal hormona y la gente, por ejemplo, se liberó del estrés y tuvo resultados positivos en su estado de ánimo. Y ese argumento que era sólido, que parece que todos sabíamos, se cae. Entonces hay que tener cuidado con eso ahí, el compañero que me dice por interno. Si bien lo más obvio y lo más evidente es pensar que generalmente la base es lo que todo el mundo debería de saber de alguna afirmación polémica, y que por eso mismo uno pudiera pensar que es lo más sólido, eh, eso depende de lo que estemos tratando. ¿Ya? No me gustaría ser tan categórico en esa afirmación. Ya. Luego, nos encontramos con las garantías. ¿Y qué es lo que son las garantías? Las garantías constituyen el nexo que permite vincular la tesis con las bases. En el fondo, la garantía, para que ustedes lo entiendan de manera mucho más sencilla, es la explicación de la base. El que nos explica por qué la base es atinente a la tesis. Por ejemplo, a propósito de lo que yo estaba diciendo, bueno, uno podría decir a propósito de la base porque los órganos se denigran con el alcohol. Bueno, porque uno puede observar en personas que ingieren mucho alcohol cierto problema al hígado, que les da enfermedades como la cirrosis, ¿cierto? Que evidentemente que su estado físico desmejora, se ven mucho más viejos de lo que son, tienen problemas para caminar, ¿cierto? Pueden tener problemas respiratorios. En el fondo, todo eso explica que la base sí es atinente para esa afirmación inicial que se dijo en la tesis. ¿Me explico? Entonces, explicita por qué es pertinente esa base para esa tesis, como dice aquí la diapositiva. Y se constituye como una afirmación de valor general. Por lo mismo, porque es una explicación de esa base. Es el porqué de esa base. No sé si hasta ahí voy bien, si se va entendiendo. Si tienen alguna duda, por favor consulten, porque teóricamente parece muy obvio lo que uno explica cuando explica la estructura argumentativa, pero después se nos complica, perdón, eso, cuando tenemos que verlo en textos que no siempre traen el orden ideal, que es este, que es de tesis, base, garantía y respaldo, o que no siempre tienen puras estos 4 elementos, sino que a veces, por ejemplo, tienen una tesis y 3 bases y no hay ninguna garantía o ningún respaldo, o van combinando los distintos argumentos de manera alternada. Entonces se vuelve más complejo. Además, si el lenguaje es más técnico o se está hablando de un tema que nosotros no manejamos tanto, puede resultar más difícil el determinar los elementos. Por lo mismo que, vuelvo a repetir, si hay alguna duda, háganla, cuestionen, pregunten, porque para eso estamos, ¿ya? De hecho, si yo no logro avanzar todo lo que esperaba hoy día en este rato que me queda de clase, ni siquiera me voy a preocupar porque me voy a detener muy bien en esta materia, de tal manera que espero que todos queden absolutamente claros con esto, porque creo que entendiendo bien la argumentación, seguramente su análisis van a ser mucho mejores cuando lean textos, y obviamente su comprensión va a ser mucho mejor y van a tener mejores resultados en los ejercicios que le presenta la prueba. Profesor, Dígame. Diga, es que le escuché ahí, pero no lo alcancé a oír más fuerte. No sé qué pasa con su micrófono. Se escucha muy bajito. te digo, esos 3 elementos que encuentran Oye, en verdad que no te escucho nada y no sé si a los demás les pasará lo mismo. Escríbelo. eh, si es Le que... decía al profesor, Ahí sí, ¿ahora ahí sí me sí. escucha? Sí, ahora sí, Ya. ahora sí. Estos 3 elementos se encuentran en la introducción del discurso argumentativo, ¿o no? No, no. A ver, generalmente en la introducción de un texto argumentativo, porque un texto argumentativo tiene la estructura de cualquier texto, que tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ese es como el esqueleto, ¿ya? Ahora, dentro de ese esqueleto, en la introducción, generalmente uno encuentra el tema, encuentra los antecedentes de ese tema, y en la mayoría de los casos encuentra la tesis, ¿ya?
¿Por qué digo la mayoría de los casos? Porque como dijimos al principio, no siempre la tesis está al principio, también puede estar al medio, puede estar al final. ¿Ya? Eso. Pero esta estructura de argumentación, el desarrollo argumentativo que incluye bases, garantías y respaldos, en la mayoría de los casos siempre está en el desarrollo. ¿Ok? Alguien me pregunta por interno si los ensayos son casi siempre tesis o no. Sí, te diría que sí. En el fondo, en un ensayo lo que hace el autor es defender un punto de vista respecto de algo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Creo yo que en un ensayo no siempre el tema de que se trata busca una discusión, sino que busca más que nada fundamentar un punto de vista sobre un tema que a veces no necesariamente es polémico, sino que lo que yo quiero hacer es demostrar un punto de vista propio, eh, o reflexionar simplemente sobre un tema, o en su defecto hacer una revisión bibliográfica respecto a un tema. Entonces, los ensayos, por eso que son más complejos, porque los ensayos son, se quedan en esa especie de limbo entre que es un texto argumentativo, pero también es un texto expositivo, descriptivo, eh, eh, que no siempre tiene un sustento tan acabado como lo tiene un texto argumentativo, propiamente tal. ¿Ya? Eso es, no sé si logro explicarme con la persona que me pregunta internamente. ¿Ya? Eso es. Vuelvo acá a lo que estaba explicando. Entonces, dentro del desarrollo de un texto me voy a encontrar con las bases, la garantía y los respaldos. Y como decía también, no siempre todos los textos traen base, garantía y respaldo. A veces tienen 2 o 3 bases y no tienen ninguna garantía y ningún respaldo. O a veces tienen puro respaldo y no hay ninguna garantía ni ninguna base. Es decir, la utilización del tipo de argumento indistintamente del tema y de cómo lo quiera utilizar el autor es cómo se aplica. Eh, y ahí, como la gente no siempre escribe de acuerdo a la estructura ideal que es la que yo estoy presentando, uno se encuentra en los textos variedad de propuestas que hay que tener cuidado y que hay que analizar con detenimiento. Por eso es que es tan complicado esto a la hora de mirar los ejercicios, porque teóricamente no es difícil, creo yo. Eh, si uno lo logra explicar de buena manera y logra hacer las conexiones correctas, uno entiende cómo funciona teóricamente. El tema es cuando uno después va a mirar los textos y se encuentra que los textos son desordenados, que tienen un vocabulario más complejo, que los temas son difíciles de abordar. Entonces ahí es donde se juega el que yo pueda aplicar de mejor o de muy buena manera esto, ¿ya? Que vamos a tratar de hacerlo con varios ejercicios más adelante. Ya, como les digo, me voy a ir muy lento con este contenido porque me parece que uno de los esenciales para que la comprensión adquiera solidez en todos ustedes. Ya. ¿Qué pasa con los respaldos? Para ir cerrando esta parte de definiciones iniciales. Los respaldos constituyen las citas, los ejemplos, las comparaciones, en definitiva, como dice la diapositiva, es toda la información que se permita sustentar la garantía. En el fondo, los respaldos son datos, son cuestiones observables. Generalmente está asociado a números o está asociado, por ejemplo, em, eh, a ciertas valoraciones indiscutibles. Tiene que ver, como me dice ahí alguien por interno, exactamente a la evidencia, muy bien, a estudios. Y como les decía, o a sustentos indiscutibles. Por ejemplo, si yo estoy hablando, si yo digo que me duele la cabeza y que llevo, no sé, 4 o 5 días con jaqueca y voy al médico, es porque entiendo que el médico, por su carácter de médico, tiene la autoridad en la materia que a mí me afecta y por lo tanto su receta, yo la voy a llevar al pie de la letra porque él tiene un sustento en los estudios que realizó eh, que permite que yo entienda que lo que él dice es verdadero. ¿Ya? No sé si me explico. Entonces, en ese caso, el médico funciona como un respaldo respecto de la medicina que me van a dar. O, por ejemplo, si, a propósito del ejemplo que les daba hace un rato, del alcohol, si yo voy a mirar, por ejemplo, un estudio de la OMS y la OMS dice que en el último tiempo, ¿cierto? Se hizo un estudio en toda América Latina, eh,
y se midió una muestra en la cual se veía que del 100% de los que tomaba alcohol, el 83,5% había sufrido daño en sus órganos principales como el hígado, ¿cierto? El vaso, no sé, el estómago. Yo podría, evidentemente, que ese dato considerarlo como un respaldo porque es una organización importante, que es la Organización Mundial de la Salud, la que está dándonos ese dato. Y los números son precisos, no son un invento, están basados sobre evidencia comprobable. ¿Ya? Claro, en el fondo, como dice ahí el compañero, la organización tiene un renombre mundial, tiene una validez dada por el tiempo y por los profesionales que trabajan ahí. Eso es, no sé si desde ahí se va entendiendo lo que yo le estoy tratando de explicar. ¿Ya? Espero que sí. Avanzo. Entonces, ¿cómo se va a dar la estructura del texto argumentativo de acuerdo a lo que decíamos? ¿Alguien me va a preguntar algo que me parece? Sí, dígame, lo leo. Sí, sí, puedo regresar la diapositiva. Me están preguntando si puedo regresar la diapositiva. Déjame un segundito. Anterior. Anterior. Ahí sí. Ya. Para que termine de anotar. Si es que está anotando. Ya, listo. Ok. Avanzo. Bueno, le estaba diciendo entonces que de acuerdo a eso la estructura uno la puede visualizar de la siguiente manera. ¿Ya? Aquí hay un texto que está sacado de un periódico, que es cierto, que se llama El Periodista y se llama Deterioro Planetario y Conciencia Ambiental de Flavia Liberona, que es una periodista. Dice, tenemos un país maravilloso con un patrimonio natural cada día más valorado a nivel mundial. Sin embargo, no lo advertimos porque vivimos preocupados de otras cosas y no nos damos el tiempo para dimensionar el daño a nuestro país y al planeta. Hoy día, los científicos nos indican que estamos en un punto de quiebre que nos obliga a tomar medidas para frenar el grave deterioro ambiental. Empecemos por casa, conozcamos, valoremos y cuidemos lo que tenemos. ¿Ya? Entonces, fíjense, ahí está. Si uno va a mirar acá, evidentemente que en este texto la tesis está al final. Dice, empecemos por casa, conozcamos, valoremos y cuidemos lo que tenemos. O sea, ¿qué es lo que nos está mandando a hacer el que está escribiendo aquí el texto? Y lo digo así literalmente, nos está mandando a hacer. Algo escuché ahí muy bajito de nuevo. Entonces, ¿será que está muy alejado del micrófono? Sea por casa. ¿Cómo? Que vea lo suyo primero, ¿cierto? Dice, ya, por ahí por interno. Valorar lo que tenemos. Ya, por ahí va, ¿cierto? Entonces ahí, esa es la idea que está defendiendo la autora del texto. Oye, ¿sabes qué? Hay que, hay que cuidar primero lo que tenemos y después preocuparnos de los demás. Claro, valorar lo que tenemos y hacerlo mejor. Entonces ahí uno se va dando cuenta, y miren, este texto tiene la tesis al final. No está al principio. Si uno va a mirar después, la base está ahí, arriba. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que cuidar lo que tenemos primero y hacerlo mejor? Porque tenemos un país maravilloso, con un patrimonio natural cada día más valorado a nivel mundial. O sea, ¿por qué lo tenemos que cuidar? Porque es maravilloso, porque tenemos un país maravilloso. Algo obvio, ¿no? Que todo el mundo sabe. ¿Ya? Después dice, garantía, porque vivimos preocupados de otras cosas y no nos damos el tiempo para dimensionar el daño a nuestro país y al planeta. Ese es el porqué. ¿Ya?
Ya, aquí alguien me dice por interno, porque cuando es como, no creo que sea eso valorar, porque cuando una persona soltera le dice a otra, para cuando la novia y le dice cómo vamos por casa, creo que no tiene mucho que ver con que sea valorar. Claro, porque ahí ya te fuiste para otro lado, ahí la persona que me escribe por interno, porque es una cuestión de valoración más, no sé cómo llamarlo, darle su lugar a algo, ¿ya? Tiene que ver con eso. Pero sí en el fondo funciona, porque cuando yo le digo algo, le digo eso a alguien, si tú lo piensas, lo estoy cuestionando. Y al estar cuestionándolo, lo estoy haciendo pensar. Y ahí tú estás planteando una tesis. Recuerda que la tesis siempre tiene un carácter polémico, discutible, porque seguramente el otro te va a contestar. Ya. ¿Se entendió entonces por qué la garantía aquí en este texto es esa? En el fondo ahí dice clarito. Sin embargo, no lo advertimos porque vivimos preocupados de otras cosas. ¿Qué es lo que nos advertimos? Es que nuestro planeta, o sea, nuestro país es un país maravilloso. Esta es la explicación. Y por último, el respaldo. Hoy día los científicos nos indican, o sea, personas que han estudiado, que son expertas, son las que dicen que estamos en un momento que es crucial, que deberíamos de tomar medidas para cuidar el medio ambiente. O sea, no lo digo yo, lo dice alguien que tiene un respaldo sustentado en sus estudios, en el conocimiento, en la jerarquía que posee respecto al tema. Entonces ahí está el respaldo. Y como se acaban de dar cuenta, ¿ya? El texto es un texto argumentativo que tiene los 4 elementos, pero están todos desordenados. Entonces, ¿cuál es el problema? En un texto argumentativo que nos puedan colocar para la PTU, puede aparecer un texto como este, ¿ya? A ver, alguien me pregunta, ¿no sería que lo dice la periodista y los científicos? A ver, dice, hoy en día los científicos nos indican que estamos en un punto de quiebre que nos obliga a tomar medidas para frenar el grave deterioro ambiental. Es que ahí la periodista está citando lo que los científicos dicen. Ahora, evidentemente que este es un ejemplo. Yo creo que aquí tiene una falla, ¿ya? Y la voy a decir para que se entienda mejor. El problema es que uno se podría preguntar, ¿qué científicos? Y ahí obviamente que entra la duda de que si eso que dicen los científicos también está dicho por aquel que está escribiendo el texto. Es muy amplia la afirmación, exactamente. Eh, es, es casi una generalización. Cae casi en la falacia, que ya vamos a ver después qué es lo que es una falacia. Bueno, avanzo. Espero que por lo menos la dinámica del texto sirva para poder entender cómo funciona, ¿ya? Porque en el fondo, textos como este se van a poder encontrar en la prueba, no tan perfectos en su estructura, pero sí que aplican los elementos que yo les estoy mostrando del modelo de Toulmin y que tenemos que aprender a reconocerlos. No porque me vayan a preguntar, oye, ¿cuál es la garantía que aparece en el texto? Porque eso no, seguramente no lo van a hacer, pero sí te van a preguntar por cómo se relacionan los párrafos, te van a preguntar cuál es la afirmación de fondo, o te van a preguntar cuáles son las implicancias de aquello que aparece ahí, y eso implica que yo entienda cómo funciona el relato. Eso es. Ahora, junto con esto están los tipos de argumentación, y hasta aquí creo que yo voy a llegar hoy día porque ya son 5 para las 9 y no me quiero pasar ni quitarle su tiempo, ¿ya? Según su modalidad, voy a alcanzar a ver hoy día existen 2 tipos de argumentación. Esta es la argumentación lógico-racional y, por otra parte, la argumentación retórico-persuasiva. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En el fondo, la lógico-racional tiene que ver con razones que tienen que ver con la lógica, son mucho más abstractas, ¿ya? Tienen que ver con el pensamiento, ¿ok? En cambio, la retórico persuasiva tiene que ver con la emotividad, con hacer que nosotros reaccionemos como
como receptores del discurso en torno a que tocan parte de nuestra sensibilidad. Por ahí va, ¿ya? No sé si me explico, ¿ya? Entonces, una acude a la razón exactamente como me dice ahí por interno un compañero y la otra acude a la emoción. Ejemplo, ¿ya? Sin entrar en el detalle porque, insisto, la otra semana lo voy a desarrollar más en extenso. Si, si yo me enfermo porque estuve todo el día en el patio, ¿cierto? Y estuve solo con polera y no me puse un chaleco y el día estaba helado y después en la noche, ¿cierto? Siento la garganta apretada, ¿cierto? Empiezo con carraspera y me empieza a doler la cabeza y ya en la madrugada amanezco con fiebre. Evidentemente que yo puedo entender que hay un razonamiento lógico que ahí me permite entender cuál es el efecto que es esa fiebre y esa molestia debido a que yo realicé cosas que me llevaron a aquello. Por lo tanto, hay una lógica de causa-consecuencia entre la causa de esa enfermedad y el efecto que produce esa enfermedad y que se puede explicar en términos racionales. En cambio, si yo voy por la calle con mi hijo y eh, de repente mi hijo vamos pasando por fuera de un kiosco y en ese kiosco están vendiendo dulce. Y mi hijo me dice, papá, quiero un chupete. Y yo me meto la mano en los bolsillos y no tengo plata. Salí sin plata. Y le digo, hijo, pucha, no ando con dinero. Y mi hijo empieza, pero papá, es que yo quiero ese chupete. Yo quiero ese chupete. Y se tira al suelo, se empieza a agarrar los pelos que tiene y empieza a hacerme una pataleta. ¿Ya? ¿Qué es lo que está haciendo ese niño? Está tratando de convencerme o de persuadirme de que yo, ¿cierto? Le compre o le dé ese chupete que él quiere. Y por más que yo le explique racionalmente que no ando con dinero, seguramente él no va a comprender porque está tratando de persuadirme desde la emocionalidad de su necesidad. Quiere solamente, ¿cierto? Eh, Quedarse con lo dulce que le produce ese chupete. ¿Ya? Alguien me dice por ahí, yo hago eso y el charchazo que mi mamá no me lo quita nadie. Bueno, eh, yo creo que no es tan así, hay el que me lo dice por interno, porque yo creo que a lo mejor en unos 20, unos 25 años atrás, eh, si algo así pasaba en la calle, uno lo miraba y uno no decía nada. Hoy día uno, eh, si quisiera hacer eso, aunque le agarrara siquiera la oreja para tirársela al niño, está con los ojos de toda la gente diciendo, pobrecito, está maltratando al niño. ¿Ya? Tiene que ver con eso, claro. Ahí alguien me dice, o que le haga, por ejemplo, la hipérbole, me estoy muriendo de hambre. Claro, en ese sentido estoy apelando a la emocionalidad. ¿Ya? No estoy pensando en una razón lógica que explique mi necesidad. ¿Ya? Espero que por ahí se entienda. Por eso que los ejemplos que aparecen aquí en la diapositiva son de un discurso de Kofi Annan, que es el presidente de las Naciones Unidas. Ahí aparece el logo. Un líder de origen sudafricano, me parece. Y por último, el, el afiche ahí del Hogar de Cristo donde dice, nuestra tremenda responsabilidad, los llamamos a reconstruir el mundo, somos nosotros. Y aparecen puras imágenes evidentemente de abuelitos o de personas necesitadas que hablan por sí mismas. No nos están dando una razón lógica, no nos están explicando, ¿cierto?, por qué deberíamos ayudar, sino que con solo esas imágenes están buscando que nuestra sensibilidad se sienta tocada para que nosotros ayudemos. Eso es. Hasta ahí voy a llegar hoy día. ¿Alguna duda de lo que he planteado? Voy a dejar de compartir pantalla. ¿No? Dígame. Ahí alguien me dice, me va a hacer una pregunta. Pregúnteme nomás del inicio. Dígame. O escríbame. Estoy leyendo. Ah, la pregunta del inicio del PPT.
quedó con la bala pasada. Pucha, pero es que si se la doy ahora eh, va a quedar coja la clase porque tengo que terminar de pasar el resto que falta para poder dar la respuesta. Pero no se preocupe, al inicio de la siguiente clase voy a colocar el ejercicio al principio, voy a pasar lo que falta y les voy a dar la respuesta. Y después sigo con lo que me toque como lo traté de hacer hoy día, al principio con lo que me quedó pendiente de la clase anterior. Lamentablemente he ido conectando contenidos porque prefiero irme lento, pero que todos queden contentos, por decirlo de alguna manera, o que entiendan bien lo que estoy tratando de explicar y que no vayan quedando vacíos en el camino. ¿Ya? Eh, y como todavía tenemos tiempo y vamos muy bien en el tiempo hasta el momento con las clases, lo estoy haciendo así. ¿Ya? No hemos terminado todavía, me faltan un par de diapositivas, no más, que quedaron pendientes. Eso es. Acuérdense que quedaron los tipos de argumentación por modalidad, pero me faltan los por estructura. Eso me quedó pendiente. ¿Ya? Y de ahí vamos a ver el ejercicio al inicio de la siguiente clase. Ya, chiquillos, voy a sacarle la fotografía pertinente a la asistencia para poder después pasarle al sistema. Ahí va 1. Y voy con la segunda fotografía. Déjenme enfocar porque si no después... Ahí sí. 2. Estamos ok. Hay 41 participantes, es decir, hay 39 alumnos hoy día en línea. Ya, muchachos, un gusto como siempre. Nos escuchamos, nos vemos la otra semana. Que deberíamos de tener clase sin ningún problema. Me parece que, a ver, hoy día estamos a 6. El próximo lunes 13, sí, no debería haber problema. ¿Ya? Nos vemos, cuídense, chiquillos. No nos va a tocar Chao, el periodo profe, del 18. cuídese. Igualmente, que tengan buena semana. Un gusto, como siempre. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, que les vaya muy bien. Chao, chao.